Muy buenas noches, damos la bienvenida a todos y cada uno de los aquí presentes. Estamos transmitiendo desde Islas de la Bahía, ¿verdad? Para todos los que estén conectados a esta hora de la noche. En esta noche quisiéramos, con la ayuda del Señor y por su gracia, predicar su palabra, hablar del mensaje de salvación, las buenas nuevas para el hombre. Pero para que el hombre entienda las buenas noticias de salvación, él debe de entender las malas noticias. En esta noche yo quisiera hablar con usted, compartirle acerca del tema el hombre y su pecado, ya que el problema del hombre siempre para con Dios será su pecado. El hombre desde el inicio de la creación, él nace con una voluntad pecadora, él nace con una voluntad apegada al mal, ¿verdad? Como vemos en Romanos capítulo 7, verso 14, dice: mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Esa es la condición, tristemente, de cada ser humano nacido de mujer cuando él viene a este mundo. Dios siempre entonces, a pesar de que el hombre es un pecador inclinado al pecado, Dios siempre ha buscado al hombre desde su caída en el jardín del Edén. Pero el hombre, por su condición de esclavitud al pecado, se ha esclavizado. Vemos en Romanos capítulo 6, verso 16, dice de esta manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Y esta es tristemente la condición de cada persona que se esclaviza al pecado. Cierto día yo iba por la calle y miré una persona que estaba ebria. Él estaba ya tirado en la calle, boca arriba, a plena luz del día, y él sostenía en su mano una botella de alcohol. Yo decía en mi interior, él solamente tiene que soltar esa botella para ser libre, liberarse de eso que lo tiene atado. Pero la Escritura dice, ¿verdad?, que aquel a quien obedecéis, ¿verdad?, sois esclavo de quien obedecéis, ¿verdad? Entonces miramos el ejemplo. El hombre ama su pecado, de manera entonces que él esclaviza su mente, su vida, su alma. Él esclaviza absolutamente todo su ser, ¿verdad? Y tristemente esto trae consecuencias. Cuando Dios crea al hombre, lo crea un ser bueno en gran manera. Miramos Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había creado, todo. Eso lo incluye usted y a mí, toda persona, toda creación que Dios hizo. Plantas, animales, planetas, estrellas, absolutamente todo. Eso incluye al hombre. Y Dios dijo que aquí era bueno en gran manera. Dios entonces le dio su bendición al hombre desde el inicio. Vemos en el capítulo 1 del Génesis, el verso 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 18, y los bendijo. El ser humano entonces es un ser bendecido por el mismo Creador, por el ser que tiene todo el poder absoluto. Y el hombre tenía toda la aprobación de Dios cuando lo hizo. Él dijo, es bueno en gran manera, y los bendijo para que el hombre fuera gobernador, fuera virrey, él pudiera gobernar la tierra, él pudiera gobernar su vida. Dios también asimismo crea al hombre a su imagen. Vemos Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Usted, estimado oyente que nos escucha, usted que no tiene a Cristo, toda persona, Dios la hizo portador de su imagen, conforme dice la Escritura, su semejanza. Pero usted y cada una de las personas, cada uno de nosotros en nuestro pecado, corrompimos y corrompemos esa imagen. Dice que Él nos creó conforme a su imagen, pero el hombre en pecado la distorsiona. Un violador no puede representar a Dios, imposible. Un asesino, un ladrón, un mentiroso, un borracho, un drogadicto, imposible, no hay manera. Pero Génesis dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Pero tristemente el hombre distorsionó la imagen. Ahora usted mira al hombre y usted no puede ver a Dios en el hombre, imposible, no hay manera debido al pecado. Cuando Dios hizo al hombre portador de su imagen, era para que lo representara, para que el hombre diera la semejanza de Dios. Pero el hombre, como le digo, distorsionó, ¿verdad? ¿De qué manera lo hizo? Pecando contra su creador, rebelándose, haciendo todo lo que era contra naturaleza. Tristemente esa es la condición del hombre, cambiando su ser. Cuando Dios crea al hombre, le dije que fue un ser bueno. Dios tenía toda la aprobación y la bendición de Dios. Pero el hombre cambió su ser a un ser inútil ante Dios. Veamos Romanos capítulo 3, verso 12, dice de esta manera: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dios creó al hombre bueno, con capacidades para obedecer, con capacidades increíbles. Por eso Dios lo creó y tenía toda la aprobación. Pero dice Romanos que el hombre se hizo inútil. ¿En qué manera?
Ahora el hombre decide solo pecar, decide solo rebelarse contra Dios. Dice no hay quien haga lo bueno, sigue diciendo el verso 12. No hay ni siquiera uno. Tristemente esa es la condición del hombre. Siendo engañado por Satanás en el jardín del Edén, el hombre incurrió en transgresión y pecó contra su creador. Vemos Génesis capítulo 3 verso 8, vemos el relato. Cuando el hombre, después de que tenía toda la libertad de hacer lo que a él le placiera, porque Dios lo hizo virrey de la creación, Dios ahora dice en su palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Usted, estimado oyente, Dios conoce lo mejor y lo peor de usted. ¿Por qué se escondería usted de Dios? Aquí dice que cuando esta primer pareja pecó, se escondieron, pero es que no hay lugar para esconderse delante de Dios. Usted se puede meter en la luna, abajo de la tierra, abajo del mar, de los océanos, donde quiera. Es imposible que usted escape del ojo de Dios. Pero dice que el hombre se escondió de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos que Dios siempre entonces, preocupado por el hombre, sale a buscarlo, sale a su encuentro. Y así como Dios llama al hombre, Dios llamó a Adán después de pecar, Dios a usted siempre le hace un llamado. Vemos Isaías, dice Dios que miremos a Él, ¿verdad? Que solo en Él hay salvación. Entonces, así como Dios llamó a Adán en el jardín del Edén, así Dios a usted, estimado oyente, lo llama. Entonces dice que Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? El hombre respondió, verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero como le expliqué, el hombre es imposible que pueda esconderse, no hay manera. Dios conoce lo peor de usted y con todo y eso envió a su Hijo para que Él pudiera dar su vida en rescate por nuestras vidas. Vemos entonces, verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre entonces tenía libertad, solo no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre vino e incurrió en transgresión, no respetando lo que Dios le había ordenado, desobedeciendo, cometiendo pecado y haciéndose abominable ante los ojos de Dios. Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Ese es el problema del hombre, siempre quiere excusar a alguien más, siempre quiere pasar su culpa debido a sus consecuencias. Recordamos la persona ebria que miré la vez pasada. Él no puede culpar a nadie más sino a él mismo. Él por comprar, él por beber, él por embriagarse hasta el punto de perder el conocimiento y quedar tirado en la calle. Y así cada persona. Y él dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó. Tristemente, estimado oyente, esta es la condición de cada persona siendo engañada. ¿Sí? Es una triste realidad y el verso me llama la atención. La mujer dijo, la serpiente me engañó, ¿verdad? Y comí. Tristemente, y esa es la realidad de cada pecador. Satanás ofrece placeres momentáneos por medio del cual engaña, entretiene a las personas, esperando que le llegue la muerte para así ellos ir a un lugar de tormento. ¿Sí? Siendo engañados totalmente, ¿verdad? Consumiendo drogas, alcohol. Eso es lo que Satanás promete para engañar. Eso no promete vida eterna, no, sino condenación. Vemos entonces ahora, miramos al hombre desde su inicio desobedeciendo a Dios. Vemos al hombre engañado, vemos al hombre escondiéndose de la presencia de Dios, pero siempre Dios mostrando su misericordia, buscando, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y el hombre únicamente responde, en este caso la mujer, la serpiente me engañó. Y a usted, estimado oyente, ¿quién lo está engañando? Hasta el día de hoy, ¿a quién usted le va a echar culpa de lo que a usted le va a pasar en la eternidad si muere sin Cristo? Todo lo bueno que a usted le pasa en la vida es gracias a Dios. Pero todo lo malo, cada acción que usted cometa, solo hay una persona responsable de eso, el cual es usted mismo. El trabajo que usted tiene, la comida, la familia, la risa, todo, su casa, todo absolutamente lo bueno y agradable que Dios creó para este mundo, es porque Dios se lo permite. Pero todo lo malo, las acciones malas, los errores que usted comete y que ha cometido, usted solo puede culpar a una persona, usted mismo, ¿verdad? La mujer dijo, la serpiente me engañó, ¿verdad? Entonces, la pregunta para usted, estimado oyentes, ¿quién lo está engañando a usted? Tristemente ese engaño tiene consecuencias y eso es lo que seguiremos hablando. Las consecuencias por el pecado de los hombres. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice de esta manera, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estimado oyente, usted que no obedece, no se somete a los estatutos y mandamientos de Dios, que no obedece a la palabra, al evangelio. Aquí la palabra de Dios dice que todo lo que usted sembrare, todo lo que usted haga, eso va a cosechar. No espere que si está pecando contra Dios, rebelándose, haciendo caso omiso a sus mandamientos, usted espere estar en el cielo, porque aquí dice que eso usted segará lo que usted siembra para con Dios. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y esta es la triste realidad, esto es lo que el hombre no mira. Debido al engaño, la mujer dijo, la serpiente me engañó. ¿A usted quién lo está engañando? ¿Usted a quién está haciendo caso? ¿Verdad? Y aquí dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esta es la triste realidad del hombre. Vemos en primer lugar una consecuencia del pecado del hombre, y es que él debe de pasar por el paso de la muerte. Romanos capítulo 5, verso 12 dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y eso lo incluye a usted, estimado oyente, que nos escuchen esta noche, que no tiene a Cristo. Eso lo incluye a usted, por cuanto todos pecaron. Ahí otra vez la palabra todos lo encierra a usted. Usted ha pecado contra Dios, usted ha violado la ley de Dios, ¿sí? Entonces, la consecuencia del pecado del hombre será la muerte física, que algún día todos debemos pasar. Pero el énfasis que queremos hacer es la muerte espiritual, la separación que usted tiene con Dios. A pesar de que usted dice, Dios me bendice, quizás usted ora y usted dice, Dios me escucha. La Biblia es clara y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si hay alguno que teme y hace su voluntad, a esa escucha. El hombre entonces, cuando fue creado, él fue creado para vivir eternamente y no gustar de la muerte. Pero las consecuencias que acarreó el pecado del hombre, ahora el hombre debe de morir, y ahora usted en su condición de pecador está separado de Dios, fuera de la comunión de Él. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Así es, estimado oyente, todos los pecados que usted comete tienen un precio. No crea que es una vida, como lo mencioné, volvemos al ejemplo de la persona ebria en la calle. No crea que la paga de él es estar ahí tirado, aguantando sol, hambre, frío. No, estimado oyente. El hombre por su pecado deberá de pagar en la eternidad, separado de su Creador. Ahorita que el hombre experimenta muerte espiritual, separación de Dios y él, Dios sigue siendo benevolente, misericordioso y piadoso con él. Dios le da agua, respiración, Dios le da comida, trabajo, salud. Dios le da absolutamente todos los beneficios que a él le place, ¿sí? Pero aquí dice que el salario por el hombre pecar es la separación eterna entre usted y Dios. Sigamos escudriñando la Escritura. Dice, cuando el hombre pecó, sufrió la muerte espiritual. Así es, estimado oyente, cada vez que usted peca, aleja más su alma de Dios. Así que usted está separado de la comunión debido a su pecado con Dios. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice de esta manera, y a vosotros dice, estando muertos. Esta palabra es separado. Usted en su pecado, estimado oyente, se constituye enemigo de Dios. Y la palabra dice, estando muertos en delitos y pecados, ¿sí? En la incircuncisión de vuestra carne, ¿sí? Usted está totalmente separado y no tiene comunión con el Dios de la Biblia. Y así dice la Escritura, y esa es la realidad del hombre. Vemos en segundo lugar las consecuencias del pecado del hombre. En primer lugar, ya vimos la muerte. El hombre debe de morir debido a su pecado. El hombre ahorita en su pecado está en un tiempo presente separado, ¿sí? De la comunión con Dios. En segundo lugar, una consecuencia del hombre por pecar, por rebelarse, por no respetar a Dios, es el juicio. Dice Génesis, leamos en Génesis capítulo 2, verso 15, dice de esta manera, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios está proclamando juicio para el hombre que quiera rebelarse contra Dios. Dice ciertamente. Hay un juicio, estimado oyente, por cada acto que usted decida hacer en contra de la voluntad de Dios. El hombre en este caso, en el jardín del Edén, solo tenía una regla, ¿verdad? Y él, si rompía esa regla, dice ciertamente morirás. Romanos capítulo 2, verso 5 dice de esta manera. ¿Por qué ocurre entonces
este juicio para el hombre. Dice Romanos capítulo 2, verso 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Así es, estimado oyente, por la dureza de su corazón, ¿sí? Y por su corazón no arrepentido. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos en Hechos también, capítulo 17, verso 31, dice, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y esa palabra mundo, estimado oyente, ahí está usted. Usted que ahorita está separado de la comunión con Dios, muerto en sus delitos y pecados, dice el cual juzgará al mundo con justicia. Dios dice en su palabra que no tendrá por inocente al culpable, y usted es culpable delante de Dios. Sí, la palabra de Dios dice que por un mandamiento que usted no cumpla, por un mandamiento que usted quebrante, usted se hace responsable de toda la ley justa y perfecta de Dios. Y por eso dice el cual juzgará al mundo con justicia. La ley de Dios podemos compararla como un globo. Ese globo solo ocupamos pegarle un pinchazo con una aguja y él explotará absolutamente todo. Así es la ley de Dios. Con un mandamiento que usted quebrante, estimado oyente, usted se hace responsable por toda la ley y por ende queda expuesto al justo juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Toda persona famosa o no famosa, grandes y pequeños, dice de pie ante Dios. Así que ellos no están excluidos de este juicio, porque este juicio es general para toda persona que muera en pecado. Dice, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso dice la Escritura, estimado oyente. El juicio que a usted le corresponde delante de Dios será por sus obras. Como le mencioné al inicio, todo lo bueno que a usted le ocurra es por gracia y voluntad de Dios. Y todo lo malo que usted haga, todo lo malo que a usted le ocurra, es por sus acciones, lo que usted decide hacer. Y esas acciones, tristemente, lo condenan. Aquí dice, por sus obras, cada uno de nosotros. Entonces, por lo que hacemos, tendremos que responder delante de Dios. Y usted en su pecado, tristemente, tendrá que responder y no habrá que hacer. ¿Sí? Será juzgado conforme a sus actos. Apocalipsis capítulo 20, sigamos el verso 13, dice, y fueron juzgados cada uno. ¿Sí? No hay escapatoria, estimado oyente. En el mundo, en nuestra ley terrenal, cuando hay un juicio contra una persona y él cree ser inocente, él puede apelar a un tribunal superior. El problema con este tribunal es que dice que vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dios es el máximo juez de la creación, no hay otro a quien apelar. Si usted muere, estimado oyente, en su condición de pecador, y usted es declarado culpable, usted no va a poder apelar a un juicio mayor. Terrenalmente lo puede hacer, usted solo va y busca un tribunal superior al cual lo juzgó, y puede que salga libre, según las pruebas que usted presente. Pero aquí quien lo condenará son sus obras, y el juez será el supremo. No habrá lugar para ir y buscar un juez superior. Dios es el juez soberano y no habrá escapatoria. Y dice, y fueron juzgados cada uno. Fueron juzgados, algo ciertamente que va a ocurrir. Dios dice que Él no va a tener por inocente al culpable, ¿verdad? Y el verso es claro, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No habrá escapatoria, estimado oyente. En tercer lugar, entonces, ahora tenemos la eternidad sin Dios, que esta sería la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice de esta manera, pero los cobardes, aquí Dios menciona un grupo de pecadores, pero sin duda alguna todo pecador podría caber aquí, no hay problema. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En tercer lugar, estimado oyente, tenemos la eternidad sin Dios. Vimos las consecuencias del pecado. En primer lugar, el hombre debe gustar la muerte y usted en su pecado está separado de Dios. En segundo lugar, vemos el juicio que usted por su corazón no arrepentido, por su pecado, acarrea para usted mismo. Y en tercer lugar tenemos la eternidad sin Dios. ¿Y qué es esta palabra, eternidad sin Dios? Es la separación absoluta de usted y Dios. Ahorita usted goza de los beneficios, aunque bien usted no tiene comunión con Dios, pero aún Dios está buscándole a usted. Y es por eso que le permite ciertos beneficios de los cuales usted goza. Sigue diciendo entonces, Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Dios desde la eternidad pasada ha establecido un lugar en el cual enviará toda persona que muera en sus delitos y pecados.
Es un lugar de castigo, un lugar de tormento, un lugar oscuro. La Biblia lo menciona como un lugar tenebroso, de tormento, donde el hombre deberá de pagar. Le dije que el precio a pagar por el pecado no es estar tirado en la calle, aguantando hambre y sol. No, eso no es nada. El precio que el hombre deberá de pagar será la eternidad, excluido de toda la gracia y misericordia de Dios en este lugar que menciona Apocalipsis 20, verso 15, que se llama lago de fuego. ¿Sí? En la eternidad sin Dios, el hombre no gozará de ningún placer, ni ningún privilegio, ni ninguna atención especial, cero misericordias. Nos trasladamos a la escena del rico y Lázaro. Cuando el Lázaro pide tan siquiera una gota de agua, no tiene sentido si es un lugar de fuego, un lugar de tormento, que una gota de agua pueda llegar a su paladar. La idea ahí, estimado oyente, es que no habrá misericordia. Ahorita usted va a una casa, le regalan un vaso de agua, usted va, lo atienden, le hablan, lo saludan. En el lago de fuego, estimado oyente, no habrá nada. La idea entonces, cuando Lázaro pide, es que hagan misericordia con él, que mojen, dice, tan siquiera con una gota de agua, su lengua. No habrá misericordia, habrá cero tolerancia en el infierno. Cada persona deberá de pagar por la eternidad, por sus pecados. Dice entonces, si no... El hombre entonces, siendo excluido de Dios, ¿cuáles son entonces? ¿Por qué el hombre estará ahí? Dice Romanos capítulo 1, verso 18, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ese es el motivo, estimado oyente, por cual el hombre tendrá que estar en ese lugar de tormento, porque no tuvo en cuenta aprobar a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estimado oyente, eso es triste, la situación del hombre, lo que él deberá experimentar. 1 Tesalonicenses capítulo 1 nos dice, verso 5, esto es una demostración del justo juicio de Dios, donde dice serán atormentados por los siglos de los siglos. Estimado oyente, ese es el juicio que Dios tiene preparado para toda persona que muera en su condición de pecador. Vemos ahora 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la condenación del hombre, estimado oyente, que no tomó en cuenta a Dios, que no quisieron obedecer al Evangelio, las buenas noticias que Dios trajo hacia este mundo. Dice la Escritura que no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces Dios dice que los hombres tendrán justa retribución por cuanto no le quisieron conocer. Vamos siempre, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos al verso 9. Los cuales dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estimado oyente, no le espero un fin bueno al hombre en su pecado. Usted que me escucha en esta noche, usted que escucha la transmisión, usted que es hijo de creyente, ya vimos entonces el juicio del hombre, vimos las consecuencias de su pecado. En primer lugar, muerte. Muerte, este hombre tendrá que pasar por el paso de la muerte. En segundo lugar, usted en su pecado está excluido de la presencia de Dios. En tercer lugar, si usted muere en su pecado, usted experimentará pena de eterna perdición, dice excluido. Ahorita usted goza porque Dios tiene misericordia, pero si usted muere en su pecado, dice aquí excluido de la presencia del Señor y de su gloria. Esa es la triste realidad del pecador. Ese es el precio final que el hombre debe de pagar. Pero ahora es aquí donde entran las buenas noticias de Jesucristo, la obra que Él hizo a nuestro favor. Dice Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La obra del Calvario, estimado oyente, no es una muestra de lo valioso que es usted, sino de lo depravado y terrible, de lo pecaminoso que usted puede ser. ¿Sí? Cuando Dios creó al ser humano, Él lo formó de barro. Dios vino y sopló aliento de vida y dice la Escritura que fue un ser viviente. Cuando Dios creó los mares, dijo, sea. Cuando Dios creó los cielos, sean los cielos, hágase. Solamente decretó con su palabra, con su poder. Sea la luz, fue la luz. Produzcan los mares, las aguas, seres vivientes. Produzca la tierra todo ser que camine, que se arrastre, toda bestia. Pero cuando el hombre pecó, Dios no simplemente podía declarar alguna inmunidad para todo el mundo y que todo el mundo fuera libre de su pecado. No, dice para dar su vida en rescate por muchos. Dios entonces en su anticipado conocimiento, Él dice que enviaría a su Hijo para que Él diera su vida en rescate por muchos. Dios por su pecado demanda su vida. Ese es el precio que usted debe de pagar.
Pero sigamos leyendo, dice primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, dice el cual quiere. Le mencioné al inicio que Dios siempre busca al hombre, Dios siempre nunca deja al hombre sin salvación, sin oportunidad para que él pueda ser libre de sus propias acciones. Dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Salvos de qué? De todo lo que mencionamos anteriormente, de todo su pecado, de toda su rebeldía, de todo su extravío, de toda su desobediencia. Sí, entonces dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Filipenses capítulo 2 verso 6 dice de esta manera, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estimado oyente, solo Dios puede perdonar pecados y solo el hombre puede morir. Y es por eso que el Cristo era necesario que Él padeciese, que Él tomase forma de hombre para poder morir y dar su vida, ya que Él en forma de Dios, ¿quién podría matar a Dios? Nadie. Pero solo Dios puede perdonar y solo el hombre puede morir. Entonces Cristo tomó forma, dice, de hombre, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte, estimado oyente, que usted y yo debimos padecer, dice que Él la tomó. Él se humilló a sí mismo y tomó su lugar. Todo ese castigo era para usted y para mí, pero Cristo tomó ese lugar. Dios dio siempre salvación al hombre. Dios, cuando Cristo estaba en la cruz padeciendo, Dios estaba abriendo sus brazos de amor para el mundo, para que usted sea salvo de las obras que usted ha hecho. ¿Sí? Entonces dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, porque ese era el precio a pagar por nuestra liberación, por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados, que nosotros debíamos de morir. Pero Cristo tomó nuestro lugar y Él murió en nuestro lugar para que nosotros ahora, por medio de la fe, por un acto de arrepentimiento genuino y creyendo en la persona de Cristo, podamos ser salvos de nuestros pecados. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay Buda, no hay Dalai Lama, no hay absolutamente Krishna, no hay nada que lo pueda salvar a usted, estimado oyente, de su pecado, sino solamente el único mediador, que es Jesucristo, el cual, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí cabe usted, estimado oyente. No hay maldad tan grande que Dios no pueda perdonar. Si usted viene a Él, si usted viene a los pies de Jesucristo y se arrepiente de todo corazón, abandona su pecado y cree que Él murió por sus pecados. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por la de todo el mundo. Todo el mundo, estimado oyente, ahí está usted incluido. Ya vimos entonces lo depravado que puede ser el hombre, las consecuencias. Sí, que Dios tuvo que entregar a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiésemos tener lugar a salvación. Sí, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Hace 2000 años en una cruz, allá en Jerusalén, Él vino a este mundo a morir y a tomar su lugar. Entonces dice, y envió a su Hijo en propiciación. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar, el lugar de condenación que a nosotros nos tocaba. Cristo tomó su lugar y el mío. Ahora nosotros, por medio del arrepentimiento, Nicodemo dijo, ¿qué puedo hacer? Cristo le dijo, deben nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento se efectúa por un acto de fe. Usted arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en la persona de Cristo, que Él murió por usted allí en la cruz del Calvario, dando una media vuelta. La conversión es una media vuelta. Usted ahorita en sus delitos y pecados está de espalda contra Dios, pero la conversión es dar media vuelta y darle la cara a Dios, ¿sí? Llevarle a Él su carga. Y Él dice que el que a mí viene no le echo fuera. Esa es la promesa, ¿verdad? Cuando Cristo estaba padeciendo y dando su vida en la cruz del Calvario, Dios abrió sus manos para ahora que el pecador pudiera ser libre de sus pecados, pudiera pagar por medio de la muerte de Cristo por toda su maldad. Ahora usted, estimado oyente, debe de acudir a Cristo por fe. Recuerde que Jesucristo vino a este mundo, tomó su lugar, murió en una cruz, pero Él no solo murió en esa cruz, también Él fue bajado, y Dios, aprobando el tercer día la obra de redención, le resucitó de entre los muertos. Ahora Él vive y reina por siempre, y está esperando a que usted, estimado oyente, pueda arrepentirse y pueda volver a Él en un acto de fe. Recuerde que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero el hombre que no quiera tener comunión con Dios, la palabra dice, ¿verdad?, que el hombre recibirá la justa retribución por sus acciones. Si usted no quiere tener en cuenta a Dios, bueno, usted deberá de pagar un precio alto, el cual es la separación eterna. Y recuerde que ahí no habrá misericordia, no habrá piedad,
No habrá tiempo para nada, absolutamente, sino solo para que usted pueda pagar por sus pecados, ya que usted no quiere acudir a Cristo. Pero ese es el mensaje de la Biblia. Dios ha buscado al hombre. Dios se dio a sí mismo, dice, en rescate por nuestros pecados. ¿Sí? Pero Dios le resucitó, Él aprobó la obra de Cristo. Ahora todos, usted y yo, podemos venir a Cristo. ¿Cómo? Creyendo en la persona de Cristo, ¿verdad? El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa, estimado oyente. Esperamos que usted pueda meditar, ¿sí? Que pueda hacer conciencia de su pecado ante Dios, porque ese es su problema. Será su problema hoy, mañana y para siempre si usted continúa en él, ¿sí? La ira de Dios entonces se revela sobre toda persona, sobre todo pecador que sigue cometiendo actos abominables. Pero Él en esta noche está con los brazos abiertos y usted acude a Él. Hay que acudir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Esperamos, estimado oyente, que usted pueda reflexionar y tomar hoy una decisión por su alma, ya que es ella la que será atormentada por sus pecados. Que el Señor nos bendiga.